Bueno, la mayoría de ustedes tienen una experiencia de Floreal Ferrara, de su pensamiento, de su persona, que con seguridad es mucho mayor que la mía personal. Yo lo he conocido a Floreal no desde la militancia, ni tampoco desde la experiencia de su trabajo personal, sino a través de la lectura. Estaba leyendo en este libro memorable de conversaciones con Maristela Zampa, realizados durante el 2006 y el 2007, y editado por la Biblioteca Nacional en el 2010. Un libro memorable en el sentido de que es una autobiografía intelectual, personal, política, dicha, manifestada, expresada, conversada, como era evidentemente el estilo de Floreal, sin filtro. Si de algo carecía saludablemente era de filtro. Es un libro inexpurgable, que debe leerse sin anteojeras y con toda la disponibilidad y apertura de pensamiento ideológico y personal que requería una persona de dimensiones tan amplias, de intereses tan diversos y tan profundos como fue el que homenajeamos hoy. Hoy se cumplen 98 años de su nacimiento en Punta Alta en 1924. Dentro de 2 años aprovecharemos el centenario para hacer algo más sobre él. Probablemente trabajaremos sobre sus obras inéditas, cosa que ya hemos conversado con la gente de nuestra editorial. La historia de Floreal Ferrara atraviesa la historia prácticamente del siglo y la historia política de nuestros... Piensen ustedes, Floreal tenía 20 años el 17 de octubre. Participó, dijo, no vi a la... Es hermoso. No vi muchas cosas, viví muchas cosas, pero no vi a la gente en las fuentes. Nunca vi sentado, no lo vi sentado. Las patas de la fuente no estuvo en la plaza. Estuvo en esa plaza y también estuvo en la plaza de los imberbes. Estuvo en las dos plazas. En esas dos plazas que son de algún modo, no digamos que son extremos, pero sí son avatares tan importantes. Tenía 20 en una y era un hombre maduro en la otra. Concebirlo o describirlo como médico sanitarista, seguidor de Carrillo, es una descripción correcta pero parcial. Trascendió larguísimamente eso. Y en este libro ejemplar que les decía, sobre todo el entrecruzamiento entre lo político, lo filosófico y lo personal, es tan intrincado y tan rico, y él era tan desprejuiciado en su manera de expresarse como en su manera de relacionarse, que si empieza leyendo, qué sé yo, inducido por el pensamiento progresista de su padre, que fue sindicalista, ¿no es cierto?, en la zona de Bahía Blanca, en la zona de los talleres de Puerto Belgrano. Empieza a leer a ingenieros, empieza a leer... Luego pasa a la literatura, luego pasa a las disciplinas de la medicina y termina leyendo a Spinoza y a Toni Negri en grupos de estudio en los años 90. Un bibliófilo infernal que perdió bibliotecas con la dictadura, que le quemaron los libros, pero que según me cuentan los mismos participantes hoy en la mesa para entrar a la casa, o los chicos, sus nietos, estaba escondido detrás de los libros que saturaban su ambiente. Que pueda hablar como de amigos tan cercanos a gente tan disímil como, qué sé yo, como Jauretche y Milcíades Peña, ¿no?, con los cuales se formó y peloteó ideológicamente, desde el revisionismo histórico que descubrió en algún momento para contraponerse a su formación liberal inicial, ¿no es cierto?, hasta después el acceso al marxismo y al trotskismo.
y hacer con eso no una melange, sino un pensamiento riguroso, inteligente y sobre todo basado en la experiencia práctica, no en la repetición mecánica de los modelos imperiales. Bueno, de todo eso saben muchísimo más los compañeros que están en esta mesa y van a estar en el de la tarde. Yo solamente les agradezco muchísimo que hayan estado, es un honor para la biblioteca y pido que sepan, quiero que sepan que este evento no lo organiza ninguna entidad, no, lo organiza el fervor de sus nietos, que están aquí presentes. Y esta convocatoria es una convocatoria al corazón, evidentemente. Bueno, muchas gracias y esperemos que pasen una hermosa jornada, de lo cual no tengo ninguna duda. Gracias a todos. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que es un orgullo compartir este momento con todos ustedes. Obviamente para recordar lo que fue la figura gigante de Floreal Ferrara. Si tuviésemos que describirlo, yo lo diría que fue un trabajador y militante incansable, que fue un ejemplo para muchos. Nosotros como nietos compartimos, si se quiere, los últimos años o momentos de Floreal, pero sin lugar a dudas nos dejó a todos nosotros y a todas las personas que compartieron momentos difíciles, otros más felices, una marca, una enseñanza. En este sentido, bueno, creo que podemos ver lo que es Floreal y lo que fue Floreal en cuestiones muy básicas de la vida, en su rutina diaria. Floreal era una persona que arrancaba temprano, se leía los 4 o 5 diarios, había si por haber, de aquel entonces, nos compartía a sus nietos algún artículo que podría llegar a ser de nuestro interés, nos hacía parte, nos hacía pensar, reflexionar. Eso creo que fue así todos los días. Iba a trabajar, iba al otro trabajo y cuando llegaba a la casa no paraba, seguía, continuaba, estudiaba, leía, llamaba a varios compañeras, hablaba de política, hacía hasta la cena. Y eso creo que fue lo que fue Floreal Ferrara, una persona con una energía inagotable. Eso creo que claramente lo plasmó y lo derramó en los momentos compartidos con muchos que estamos acá hoy. También tengo gratos momentos y recuerdos de lo que fue su militancia, cómo participaba y cómo le encantaba ir a las convocatorias militantes de los compañeros, no importando si era un evento para 100, 200, 5 o 2 personas. La verdad que Floreal iba con el ánimo militante y con esa energía que lo caracterizaba. Así recorrió, bueno, como también es un famoso, se recuerda el famoso Clio, en el Foresco de Floreal, estaba cargado de kilómetros y recorrió muchos pueblos de lo que fue la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, también en el plano de las ideas, creo que es más que importante reivindicarlo, entender y leer también todos los desarrollos teóricos de Floreal, sobre todo en un contexto complicado, complejo, luego de la pandemia del COVID, las consecuencias del modelo liberal, que, bueno, por suerte llegó a su fin, pero todavía tiene repercusión. Y, si se quiere, con la convivencia o el enfrentamiento de un contexto en el que hoy nuevamente estamos conviviendo, si se quiere, con lo que es el Fondo Monetario Internacional. Estos creo que son grandes aportes. Floreal leyó mucho, estudió y criticó lo que fue el Consenso de Washington. Ahí construyó resistencia con muchos compañeros de la CTA, de los sindicatos. Así que creo que eso es realmente valioso. La idea de esto es obviamente rescatar muchos de sus pensamientos, ideas, que esto no quede acá. En ese sentido, bueno, por iniciativa les comento de su compañera, nuestra abuela Elizabeth, que también quiero reivindicarla, compañera inquebrantable. Tuvo la iniciativa de llevar adelante una página de internet, la cual es florealferrara.com.ar, y ahí nuestra idea es que sea un trabajo, una construcción colectiva. Van a encontrar todos sus libros y muchas de las cosas que ni siquiera se pudieron publicar.
En ese sentido, bueno, agradecer y decir simplemente que por ahí hoy estamos homenajeándolo, pero el mejor homenaje es seguir participando y seguir militando. Muchas gracias. Si hay algo que puedo destacar de haber vivido con Floreal, es la enorme disciplina que nos exigía cuando teníamos que observar algo. Floreal veía lo subyacente de todo y en todo. A mí esa pasión me la generó por el periodismo. Desde los 10 años me hacía ver los noticieros con él y analizarlos con tal precisión que terminaba refutando todo lo que se mostraba. Él señalaba que eso que se mostraba por la tele era solo un fragmento de la realidad, que había hecho alguien para otra persona o para pocas personas desde su entendimiento del mundo específico, en su contexto sociocultural y económico, también específicos, con sus propios intereses. Entonces yo decía, lo que el abuelo quería decir entonces es que la verdad no la mostraba el periodismo, sino que estaba detrás del periodismo. Cuando aparecía una noticia de espectáculos centrándose en una persona, él decía que particularizar a una persona era intrascendente, individualista, y estaba tapando las grandes discusiones que había que realmente discutir en comunidad. El maquillaje y la ornamentación eran parte de la metonimia más mediática para propagarse de forma silenciosa. En sus propias palabras, una guerra ocultada, como producto de una metonimización de la sociedad, que eleva sus síntomas y signos a un campo fantasmal, espectral, y que envuelve a toda la sociedad mundial. O en otras palabras, el imperio o Estados Unidos usando los medios masivos como herramientas de guerra para apuntar directo a lo cognitivo. Hollywood como arma de guerra mediática directa hacia la sinapsis cerebral. Sí, analizar el periodismo era de vital importancia para él por su capacidad de crear escenarios de la nada y de la alta viralización de verdades creadas por intereses puntuales. Hecho que le preocupaba mucho porque era el principio de un sometimiento, de una esclavitud más compleja e imperceptible que va derecho a la infelicidad y a la extinción de la vida de forma molecular. Para el periodismo siempre estaba listo para ocultar la verdad extrema de tanta inhumanidad, destrucción y despojo, cualidades que constituyen la enfermedad. Floreal hacía hincapié en ver los medios masivos para ver cómo estaba el clima social. Eran un indicador rápido de la estupidez y la crueldad sociocultural. Floreal probaba todo el tiempo nuestra inteligencia y la avivaba. Era un cirujano del pensamiento. Cortaba con su energía todos los patrones de conducta antiéticos, los intentaba detectar desde lo sistemático y atacaba fuerte para que no enraíce. Por eso se plantaba como un fuego voraz contra las injusticias sin pensarlo dos veces. Había que detectar la estructura del sistema para crear otro nuevo. Lo que podía ser enfermedad o sanación en el cuerpo físico, él lo veía también en el cuerpo social y en el cuerpo de las ideas. Por lo que planteaba con urgencia la cosa indiscutible de lo que es salud, la obligación intelectual de hallar la explicación a esa desesperanza creciente antes que se ubique e impulse a esa potencia negativa que se recueste como pasión destructiva hasta la propia aniquilación del ser como singularidad del deseo vital. Palabras del abuelo. Bueno, mi nombre es Alejandro Irursun, yo estoy acá de la mano de Flor y de Mauro, y la idea es que voy a intentar moderar a semejante mesa, con lo cual voy a contar muy breve de quiénes se trata, y la idea es que se respete este orden, porque, por ejemplo, Daniel Goyan y Nicolás Kreplak tienen que irse un poquito antes, y después, bueno, está Mario Rovere y Jorge Rashid. En el caso de Daniel Goyan, algunos lo conocerán, él es diputado nacional y exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y de Nación. En el caso de Nicolás, es el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. En el caso de Mario Rovere, es el director de la Escuela de Salud Floreal Ferrara. Y en el caso de Jorge Rashid, es un médico sanitarista muy conocido por todos. ¿Listo? Bueno, hola. Perdón, por si acaso, Hola. la idea es que
la ponencia sea de 20 minutos por cada uno de los ponentes y que dé lugar al intercambio con el público. Bueno, hola, buenos días a todas, a todos, gracias. Gracias a los nietos, bueno, a todos los organizadores, a todos y todas las presentes. Sí, lamentablemente no me puedo quedar más tiempo porque hay que ir a tratar un tema muy importante del Congreso, que es la boleta única, así que... esta mesa es muy patriarcal, pero no era tan patriarcal, porque nos falta, no pudo venir Alicia Stolkiner, que me mandó una notita, no sé si ustedes la tienen, si no la leo yo, me dijo que por favor la leyera. ¿Tenés para después? Ah, listo, entonces después listo, se las mandó a ustedes también, perfecto, perfecto. Sí, Alicia llegó ayer de Córdoba y tenía que hacerse unos controles médicos y no podía cambiar los turnos, así que bueno, mandó esta nota, no la leo, la leen ustedes. Bueno, esta semana, viernes y sábado, estábamos en Mendoza, ¿no? Haciendo un encuentro regional de salud y en un momento salió la necesidad por ahí de hablar de algunos compañeros y compañeras en medio de por ahí algunos diagnósticos un poco pesimistas acerca de todo lo que es una lucha durante años y décadas y dónde estamos hoy, hablando de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y entonces salió necesariamente la cuestión contrafáctica, ¿no? ¿Qué pasaría, qué hubiese pasado si tal cosa, ¿no? Bueno, analizamos de qué pasaría hoy si no hubiese habido golpe de 1955 con el sistema de salud. Es difícil saber qué hubiese pasado, pero creemos que si hubiese habido una continuidad histórica, realmente estaríamos en una situación en donde no habría seguramente el mercado no hubiese avanzado tanto sobre la responsabilidad del Estado y sobre la fragmentación y la desorganización del sistema que conlleva el mercado. Bueno, y entre todas estas cosas, ¿no?, que hubiese pasado, ¿no?, si en el 74 no hubiese habido un golpe militar y hubiésemos podido continuar con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y así sucesivamente. Y llegamos a la época también de Florial y los atandos. Y analizamos ahí o veíamos ahí que mientras en esos mismos momentos, en ese momento histórico, estaba también un gobierno radical planteando una reorganización del sistema con todas sus limitaciones, con su visión de seguro, pero con la idea de reconocer, digamos, que el sistema estaba ya muy desorganizado y nada que ver con lo que está ahora, digamos, está mucho menos todavía fragmentado y segmentado de lo que es hoy, y con un avance que todavía por esos momentos no era tan tremendo del subsector privado y sobre todo el subsector financiador privado, ¿no? Y ponerlo en clave de que pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos en la provincia de Buenos Aires, se hubiese extendido la política de los atandos en toda la provincia de Buenos Aires, hablando, por ejemplo, de la pandemia. ¿Qué hubiese pasado en la pandemia con 1.700 centros? Si es que todos los centros de atención primaria de la provincia en algún momento pudieran haber sido atandos o con ese concepto. ¿Cómo hubiésemos podido trabajar sobre la pandemia teniendo un primer nivel de atención fuerte? Ni hablar de qué pasaría con el resto del sistema, como ordenador, ¿no?, que ese es el primer nivel de atención muy fuerte y con altísimo grado de resolución. Nosotros formamos parte de la experiencia de los atandos y puedo asegurarles que eso que se dice siempre, que el 80, el 85% de la consulta cotidiana se resolvía en el centro de atención primaria, pero no solamente en el acto de la atención, sino en la salida al terreno, al conocimiento pleno de toda el área de responsabilidad, ¿no?, toda esa población bajo responsabilidad de cuidado de ese equipo, de cómo funcionaba ese consejo de administración, bueno, ese consejo de vecinas, porque eran casi todas mujeres siempre, que en un número enorme se organizaban alrededor del centro de salud y organizaban al barrio, a la escuela, al club, al jardín, a las iglesias, y
¿Cómo hubiese sido la respuesta a la pandemia? ¿Cómo hubiese sido la respuesta cotidiana que damos como ordenador del sistema, con una capacidad resolutiva muy alta, por lo tanto con muy baja utilización, o mejor dicho, con una racional utilización de los recursos tecnológicos? ¿Qué hubiese pasado? Y justo salió el tema particularmente porque esto que manda, esa nota que manda Alicia Stoll-Kirchner habla del tema del ataque que está sufriendo la ley de salud mental en estos momentos. ¿Qué pasaría si, tomando el ejemplo de los atandos de Carrillo, en el año 2015 hubiésemos tenido la sanción y hubiese seguido el proyecto político que gobernaba hasta 2015, la sanción de la creación de equipos similares a los atandos en los 6.500 centros de atención primaria del país? ¿Qué hubiese pasado con la pandemia? ¿Qué hubiese pasado con la organización del sistema? ¿Qué hubiese pasado con los problemas de salud mental? Donde hoy decimos, tenemos una ley que es maravillosa, que el problema no es la ley, sino que el problema es que no se le aplican los recursos que la ley manda a aplicar para poder cumplir con su completa implementación. ¿Qué pasaría si tuviéramos 6.500 equipos con psicólogos, trabajador social, médico generalista, promotor de salud, enfermero comunitario, trabajando la problemática de salud mental post-pandemia? La anterior, obviamente. Entonces digo, no es que estamos hablando de algo que es una cuestión hipotética, que puede ser que dé algún resultado si alguna vez lo llevamos adelante. Es que funciona. Es que funciona. Y eso es lo que, fíjense que Florial dura creo que 4 meses y 16 días, por ahí, ¿no? En el ministerio, y deja un concepto de una herramienta. Fíjense que en paralelo se estaba discutiendo una cuestión de generar una reorganización del sistema con un criterio de seguros, pero en lo macro. Y él lanza una herramienta que per se, de funcionar y de haberse expandido, era francamente una herramienta que corrige virtuosamente el sistema en el sentido deseado. Y digo esto y cobra mucha relevancia, porque nosotros estamos discutiendo el Sistema Nacional Integrado de Salud y vemos y notamos algún apuro por ahí por hacer un anuncio, ¿no? No sé con qué objetivo. Si el objetivo es de pasar al bronce, no es un muy buen objetivo. Y lo quiero decir con todas las letras, nosotros no podemos gastar esta experiencia histórica, esta posibilidad histórica que tenemos de trabajar sobre un Sistema Nacional Integrado de Salud vendiendo humo, porque va a ser un boomerang en contra nuestro. Porque esto necesita de una enorme organización social, que es lo otro que nos enseña Florial. Esto necesita de una batalla cultural muy fuerte y que además no la ganas nunca. No es que terminó un día, ganaste la batalla cultural y hablamos siempre, ¿no?, de qué pasó con el SUS brasilero. Bueno, aún en décadas de gobierno de Lula y de Dilma, se produjo un retroceso en el sistema. Un avance primero y después un retroceso con mayor aplicación de recursos hacia el subsidio del sector privado en un momento que para la prestación pública directa. Además, Dilma aprobó una ley, derogó una ley que impedía que las grandes multinacionales de la salud, es muy pretencioso, ahí sí podemos decir de la medicina, entraran en Brasil. Digo esto y son Lula y Dilma, que es la otra enseñanza entonces, sin una fuerte organización social detrás de lo que es sostener una transformación de nuestro sistema sanitario, sin esa lucha permanente, te quedaste dormido 2 semanas y el enemigo juega, ¿no? ¿Vieron? Con el partido de Italia y Argentina parecía que Italia no existía en la cancha. Ahora uno no sabe si porque Argentina jugó tan bien que lo anuló o porque Italia anda muy mal. Pero en todo caso el enemigo siempre juega, el enemigo está ahí, ¿no? Y juega siempre. Por eso es que estas construcciones deben ser construcciones sociales detrás de las transformaciones que queremos y que son las que las hacen posible. Imaginemos entonces esos 6.000 equipos básicos actuando hoy con ese criterio atandos en los territorios de todo el país. ¿Qué pasaría?
¿cuántos recursos que hoy no tenemos estarían allí dando cuenta de todo esto? Por eso nosotros decimos, los que vivimos la experiencia de la Tandos, nos cambió la cabeza. Nos cambió la cabeza. Porque todos habíamos sido formados y formateados por la misma universidad desformante en cuanto a qué se necesita hoy y qué es la salud, ¿no? Y salimos ahí y nos encontramos, obviamente por algo, pues teníamos alguna cuestión que tenía que ver con la militancia política, social, con algún tipo de sensibilidad que nos llevó a ver la salud desde otro lado. Pero muchos no integraron los equipos de los ATAMDOS con esa visión inicial. Nosotros teníamos un odontólogo que era el odontólogo clásico, típico, del signo peso en la cabeza, pero era un buen muchacho y lo fuimos transformando. Y quedamos una resultante de un poco y un poco, porque era el director técnico de los equipos de fútbol del barrio cuando armamos los grandes festivales todos los fines de semana. Digo, cada uno dio un poco, aún partiendo de una formación rígida, cerrada, elitista, individualista, porque era difícil conseguir odontólogos nacionales y populares, digamos, por ejemplo, ¿no? Era muy difícil. Pero la experiencia llevó. Entonces vuelvo, si esa experiencia hubiese durado en el tiempo, además de la respuesta sanitaria, es un lugar en donde se genera ideología, donde se genera el sentido que nosotros le damos a la salud, por propio peso, por propia experiencia. Por eso yo creo que él imagina esto, en lugar de pensar en un momento la gran ley, que por supuesto también la imaginaba, es el instrumento. ¿Con qué hacemos las cosas? Digo, y vuelvo ahora al presente, porque estamos ante la posibilidad de tener algunos anuncios de todo lo que hay que hacer, y está bien que se haga el anuncio y que se instale el tema, pero si no va acompañado de las herramientas para la construcción de ese sistema que queremos, que sabemos que es progresivo, que es un proceso, que desencadenamos el proceso, como dice Mario Testa, pero después que lo desencadenaste, hay que sostenerlo. Y se sostiene con las herramientas, y con las herramientas de participación de los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también con las herramientas de la participación de la comunidad. Imposible hacer un cambio si no es con la participación de la comunidad. Por eso en los equipos, estaba todo en los equipos de los ATAM. Estaba esto, estaban todo lo que tenía que estar en términos de lo que es el trabajo comunitario para transformar una realidad que además se vuelve después de un impacto enorme hacia lo que tenemos que hacer a nivel macro, ¿no?, de todo el proyecto. Así que yo quería dejar este aporte porque la verdad que nosotros tomamos muchas experiencias de ahí, por eso hicimos la ley del año 2015, por eso vamos a insistir con la nueva ley en la cual se vuelvan a generar esos equipos estilo ATAMDOS, con esa ideología, con esa orientación que tiene que ver con imaginar o querer o defender a la salud tal cual la imaginamos todos acá, y por supuesto uno de nuestros principales mentores y nuestro gran profesor, nuestro Florial Antonio Ferrara. Gracias a todos y a todas. Buenas. ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Muchísimas gracias, Flor, Mauro, por organizar esto, por tenerme en cuenta. Son esos días donde uno tiene que tratar de no darse cuenta dónde está y qué está haciendo para no ponerse nervioso. Pero bueno, estamos en la Biblioteca Nacional con todos ustedes. Estoy sentado en la mesa con algunos de mis maestros o mis grandes maestros, hablando de uno de los grandes profesores y maestros de la historia del sanitarismo latinoamericano, como Ferrara. Es un poco un exceso. Lo tenemos a Sasturán ahí sentado. Así que voy a tratar de con muchísima humildad decir lo que pienso. Y lo digo porque quizás tengo muchas menos... yo lo conocí a Floreal, tengo un par de anécdotas. Por ejemplo, yo venía de una historia
de una historia atea. Y él, en una charla que da, que nos levanta a todos, nos hace a todos pibes en la universidad, queríamos escuchar, nos hace reflexionar sobre 1.000.000 de cosas y nos termina invitando a seguir un gran revolucionario que era Jesús. Y yo me empecé a cuestionar 1.000.000 de cosas sobre mi historia, sobre mi información. Entonces quiero decir, hay anécdotas para contar que no es lo más interesante, las cuente yo porque tengo pocas o porque por ahí no sean tan valiosas. Pero sí me voy a animar a hacer 2 reflexiones sobre su pensamiento, que quizás puede ser lo que más importancia tenga, pensando también en la responsabilidad generacional que tenemos sobre intentar continuar con un trabajo. Yo a veces lo digo, no todos tienen la fortuna que tengo yo y que tienen mis compañeros de poder trabajar, discutir, analizar la realidad, pensar políticamente con los maestros de uno. Y ahora compartir a veces un escenario que siempre pienso que es un exceso. Pero bueno, son cosas que a uno lo ponen en la cancha, lo hacen reflexionar, tensionar su pensamiento, obligarte a formarte. Digamos, no podés no formarte y después sentarte a discutir con los compañeros que tenemos acá. Y también tenemos la responsabilidad de no defraudarlos. Y eso es parte de la cuestión de los legados y las responsabilidades generacionales. Y a mí hay varias cosas que me parecen muy interesantes de Floreal. Yo soy docente también de salud pública y se usa mucho, usamos mucho, nosotros al menos, a textos de Floreal para poner en discusión la matriz hegemónica de lo que se discute en las aulas. Pensemos que la Facultad de Medicina, habitualmente todas, yo puedo decir la UBA, que es la que más conozco, pero en general, hablan de la atención primaria de salud como casi una cosa, una fracción, medio difícil de entender, pero bueno, la atención primaria de salud como aquel ideal al cual hay que buscar, pero luego te forman en absolutamente todo lo contrario todo el tiempo. Como sin ningún tipo de vinculación, casi como la antesala a la posverdad, ¿no? Digo una cosa, hago completamente la contraria y nadie le genera una crisis. Entonces nosotros lo ponemos en discusión. A mí hay un par de escalas de lo que hizo Floreal que me parecen conmovedoras. La primera es que para ponerte a hablar de salud, y uno lo puede leer en diversos textos, acá tenés teoría social y salud, y que ahí también todo el prólogo es muy interesante, o el primer capítulo, pero hay un pensamiento filosófico muy profundo, muy profundo, filosófico y epistemológico. O sea, para poder llegar a las conclusiones que él va desarrollando respecto de qué hay que hacer con la salud o cómo se entiende la salud, hace un análisis de lo que uno llamaría la teoría de la complejidad. Quizás no con todos los elementos teóricos, porque lo hace mucho más accesible. Es posible de ser leído por un médico, un estudiante de medicina, un estudiante de psicología, sin necesidad de tener herramientas de epistemología más complejas. Entonces hace una bajada muy interesante, pero de algo realmente sofisticado y profundo, pero que es indispensable para hacer algo tan elemental, que quizás es lo que después nosotros sacamos siempre, incluso Juan lo mencionó recién, define salud. Y hay que tener mucha osadía, porque la mayor parte de nosotros no nos sentamos a definir salud, porque trabajamos con salud. Es difícil animarse a definir algo tan universal para todos nosotros como es la salud. Pero no hubo mejor definición de salud. Mario dice una cosa, no sé si te estoy robando algo, pero dice algo que después que le da una vuelta, que no solo que la salud es una lucha, sino que luchar es salud. Entonces que es una acción performativa. Uno, mientras va luchando, va haciendo la salud. Es quizás uno de los legados más fuertes, porque hoy se sienta cualquiera de nosotros con un estudiante de una carrera de salud y le pregunta qué es la salud y le cita cómo termina la Segunda Guerra Mundial. Le dice que la salud es el estado de bienestar. Y interesante, digamos, la historia es bien profunda, es interesante, pero cuando uno le plantea la definición de Ferrara, ni siquiera te pueden decir que no ni que sí, se quedan dando vueltas, y que me parece que ese es el objetivo principal de lo que tenemos que hacer nosotros. Si nos dedicamos a trabajar sobre salud y tenemos tan resuelto que es salud que no lo podemos definir, que haya una definición que nos genere un problema y una acción, me parece que es profundamente emocionante, digamos, y que nos habla de una autoestima moral, digamos. Hay que sentarse a trabajar sobre las cosas y mover del piso donde estamos todos parados. Me parece tremendamente profundo. Pero que su acción por la cual quizás
es más recordado, además de la militancia, de todos sus compañeros en los distintos lugares de militancia, que lo van a recordar por eso, pero lo más universal, que hay incluso agrupaciones políticas que se llaman atandos, es también una acción absolutamente concreta, que es trabajar el modelo de atención. Y nosotros, los que discutimos salud pública y sanitarismo y tenemos responsabilidades de ejecución, de gestión del sistema, las discusiones bizantinas en las cuales nos quieren envolver son discusiones, como diría Máximo, que miran con la nuca al pueblo. Las discusiones sobre el sistema de salud son discusiones que están en la tapa de los diarios, que tienen que ver con el financiamiento, pero que el pueblo, como decía Dani recién, actor indispensable y central de toda transformación sanitaria que valga la pena, ¿qué le venimos a contar respecto de los sistemas de financiamiento cruzado de los distintos subsectores? Ni lo podemos decir. Ahora, la acción transformadora por la cual, aún a pesar de que estuvo pocos meses, nos queda a todos en la retina de que hubo un hecho revolucionario, es trabajar sobre algo tan elemental como la relación del sistema de salud con su pueblo, que es el modelo de atención. Entonces, de vuelta vuelvo a hacer algo que es emocionante. Pensar en la transformación del sistema de salud, en la reforma del sistema de salud, como dice Dani recién, en un contexto en el cual se estaba rediscutiendo, se está volviendo a discutir cómo transformamos el sistema de salud para tener algo integrador, que es la discusión del campo popular cada vez que podemos entrar en la agenda política, en la discusión de salud, es intentar transformar el sistema para volverlo a llevar a un sistema que garantice un derecho con equidad. En la práctica, cuando tuvo la oportunidad, lo hizo desde un lugar que es tan elemental, tan necesario, tan básico, pero que tiene por detrás toda la filosofía posible, toda la complejidad posible, que es el modelo de atención, que es cómo caminamos los barrios. Bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad, decía, como militantes, ya si quieren no solo generacional, porque lo que hacemos es intergeneracional, militante. Tenemos la responsabilidad de una tradición militante. Nosotros no podemos pensar la construcción de un sistema de salud si no estamos honrando la historia del enorme movimiento sanitario nacional, que uno podría decir, si quieren, siendo injusto con algunos compañeros y compañeras a lo largo de la historia, que se funda con Carrillo, ¿no? Pero es cierto que hay antecesores, pero bueno, como movimiento fuerte lo podemos decir que se funda con Carrillo y que Ferrara es durante muchísimos años, hoy lo hablábamos con Juan hace un ratito, durante muchísimos años es un atravesador de la historia argentina, en un momento en el cual la enorme complejidad de lo que fue desde la caída de la fusiladora hasta la vuelta a la democracia que tuvo el peronismo con las idas y vueltas, bueno, en eso hay compañeros con muchísima historia y militancia, acá los tengo, y nosotros tenemos la responsabilidad de honrar militantemente ese legado de esa construcción hacia dónde vamos. Y Dani hacía un raconto, decía, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido todo esto si el sistema de salud argentino hubiera estado pensado con equidad en esta crisis tremenda que tuvimos que fue esta pandemia? Pero nosotros no solamente decimos y reflexionamos, actuamos, digamos, siguiendo el legado de Ferrara, ¿no? Actuamos en esa conciencia. Lo que hicimos nosotros fue eso. Digamos, el mundo discutió y actuó como te forman la Facultad de Medicina. Viene una pandemia, ¿qué hacemos? Pongamos respiradores, pongamos testeos, pongamos cama de terapia intensiva. Eso fue lo que hizo el mundo cuando empezó la pandemia. ¿Qué le pasó al mundo con la pandemia? ¿Fracasó? Todo el mundo fracasó. Todo el mundo, que pensaron que era el contact tracing, pensaron que era eso, que el problema era el bichito, que había que seguir al bichito, encontrarlo al bichito, que si lo seguías mucho, cartesianamente, que si uno lo separaba mucho y lo achicaba todo lo posible, lo iba a encontrar, lo iba a aislar de la realidad. No pensaron de la complejidad con la que pensaba la salud Ferrara. Digo casi visionariamente, además, casi como un adelantado, porque la discusión sobre la complejidad arranca ahí y empieza en el mundo, digamos. Era realmente muy adelantado. Al punto tan adelantado que, insisto, en la pandemia, todas las principales potencias del mundo lucharon contra la pandemia persiguiéndola con la tecnología. Y fracasaron. Todos los países del mundo se quedaron sin camas, sin atención. No le pudieron dar respuesta sistémica a un problema que tenía esta carga de complejidad. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo Dani? ¿Qué hice yo? ¿Qué hicieron nuestros compañeros? Toda la militancia de la salud, o la militancia que se abocó a militar la salud porque sabe que la salud es una de las formas más que tiene nuestro pueblo para resolver los problemas.
Y cuando tenemos una situación tan compleja como la pandemia, tenemos que sentarnos a resolver los problemas del pueblo todos, no solamente los que estudiamos en la Facultad de Medicina. Hicimos lo mismo. Nos pusimos a trabajar en el casa por casa, fuimos a buscar a cada una de las personas a ver qué les pasaba, y no era para testearle, para meterle un hisopo en la nariz que estábamos haciendo eso. Estábamos haciendo eso porque cuando llegamos a las casas podíamos ver si tenían, la persona que le estábamos pidiendo que se quede en su casa, si en su casa se podía quedar. Y si tenía que salir a hacerse un tratamiento médico, a buscar un mango, entonces tenemos que llegarle con el IFE. ¿Cómo le iba a llegar el IFE si no tenía ni celular, ni computadora, ni sabía cómo se hacía el trámite? Bueno, ese laburo que hizo el equipo de salud en la provincia de Buenos Aires, donde vimos más de 5 millones de personas en sus casas, le fuimos a llevar no solo el Estado, sino la respuesta de un equipo de gente que los estaba cuidando, que estaba buscando una forma de acompañamiento para llevar adelante ese momento. A mí, una de las cosas que más me parecieron conmocionantes, y vuelvo a la simpleza de las cuestiones emocionantes, es que cuando en uno de los primeros operativos que hicimos y nos pusimos a recorrer los barrios, yo venía totalmente pasado de rosca, imagínense todos ustedes, pensando con todo el mundo encerrado, viendo qué decisiones había que tomar, con muy poca información y tratando de ver hacia dónde íbamos, y me empiezo a caminar un barrio con otros compañeros en Lanús, y me pongo a hablar con una persona y termino de preguntarle cómo estaba, si habían con fiebre. Bueno, teníamos que evitarlo porque había reventado la Villa 31 y había generado lo que todos pensamos que iba a pasar en la provincia de Buenos Aires, que si se enferma el 70% de la población que vive en un lugar, al mismo tiempo, nos iba a reventar el sistema de salud, se nos iban a morir en las casas. Había que evitarlo, y para evitarlo no alcanzaba con decir que se queden en su casa, había que lograr que haya la mayor medida de cuidado posible hasta que tengamos las vacunas. Y lo que me pasó en ese momento, que me pareció, y que todavía cada tanto me quedo reflexionando al respecto, y es una pavada, y me va a parecer que es una pavada, pero les juro que en ese momento me pareció raro, es que yo termino de hablar con la señora y cuando me voy me pregunta ella cómo estoy yo. Y me pide que me cuide. Y yo digo, mierda. Esto era lo del pueblo con el pueblo. Esto era el equipo de salud dialogando con el pueblo en una acción en la cual nos construimos entre todos la salida por delante. Porque nosotros no podemos seguir pensando que el sistema de salud tiene que ir a resolver los problemas a la gente. El sistema de salud tiene que ser con la gente la que resuelve los problemas. Bueno, la acción que hicimos entonces para llevar adelante la pandemia fue la acción, humildemente, que aprendimos nuestros maestros, Carrillo, Ferrara y los que tengo acá sentados, que es caminar con el pueblo para pensar en un futuro mejor. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad que una enorme emoción de estar aquí, de estar aquí convocado por la figura de Florial. Y como yo estoy seguro, digamos, que la dimensión tremendamente política de Florial la va a tomar Jorge, digamos, no tengo la menor duda. Elegí un poquito hablar del Ferrara sanitarista, digamos, ¿no? Mirado desde el campo de la salud pública, porque si hubiera, y tengo miedo de decirlo porque después te lo titulan en los diarios, digamos, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que Florial pertenecería de alguna manera, digamos, a un grupo que podríamos llamar de los sanitaristas malditos. De los sanitaristas malditos. Y el problema no es el tema de los sanitaristas malditos, sino quién te maldice, ¿no? Es decir, tratar de analizar brevemente, digamos, cómo se construyó el sentido común de la salud pública en la República Argentina luego, digamos, del golpe del 55. Y ese sentido común de una universidad orgullosa, la universidad que recuperaba, digamos, luminosa del 55 al 66, es fundamentalmente una universidad, digamos, orgullosa de sí misma y al mismo tiempo profundamente antiperonista. Esa universidad antiperonista va a crear la Escuela de Salud Pública, digamos. Nunca muy bien aclarado los fondos de la Rockefeller en la fundación de la Escuela de Salud Pública, digamos, pero
y sobre todo por los primeros estudios de demografía que llegaban para esa escuela. Florencio Escardó, digamos, como en ese momento, Sepp Leber, fundador de la escuela. Y acá empieza a armarse una rosca, digamos, una rosca que va a crear el centro de gravedad de la salud pública argentina, digamos, de alguna manera los dueños del sentido común de la salud pública, que queda en manos finalmente de dos partidos absolutamente minoritarios, algunos de ellos incluso cómplices de la dictadura, digamos, o ambos quizá, como el desarrollismo y la democracia cristiana. Es decir, que el sistema de salud post-Carrillo en la República Argentina tiene como centro de gravedad, y tenemos la obligación de desalojarlos, digamos, a pensadores que vienen y abrevan fundamentalmente en el desarrollismo y en la democracia cristiana. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver justamente con que se arma, ellos mismos se decían, una sociedad de los bombos mutuos. Cada vez que uno, yo quiero agradecer, quiero felicitar, digamos, ¿no? Entonces empieza toda una lógica, digamos, de organización que domina, digamos, fundamentalmente a partir de la Escuela de Salud Pública, un espacio al cual claramente había quienes no podían entrar. Digamos, podríamos decir Mario Testa, podríamos decir José Carlos Escudero, podríamos decir Floreal Ferrara. Yo he estado en la Escuela de Salud Pública, soy, digamos, graduado de la Escuela de Salud Pública, he sido docente en la Escuela de Salud Pública, y en un momento dado, cuando se produce el famoso divorcio, digamos, entre Floreal y Ginés, digamos, Floreal es invitado a la Escuela de Salud Pública por Álvarez Herrera en ese momento, digamos, y la capacidad de romper, digamos, ¿no? O sea, era la sensación que uno tenía, era encontrar una persona que era como que abría el mar rojo, digamos. O sea, armaba una capacidad de polarización de un auditorio que, si él estuviera acá, digamos, podemos decir rápidamente, pondría como una especie de corrida electroforética, digamos, a ver, los que estamos acá, ¿quién es quién? Entonces, esa era, digamos, su entrada, su ingreso a cualquier auditorio, digamos, ¿no? Aún incluso aguantando con la espalda, con el pecho, que alguien se levantara, más de uno, yo se levantaba los puteados, digamos, ¿no es cierto? Es decir, a mí no me vas a venir a decir eso, digamos. Bueno, puede fallar, decía, digamos, puede fallar, digamos. Pero ya estaba el auditorio exacerbado, excitado, digamos, con la piel, digamos, y no había forma entonces de no juntar, digamos, de no juntar las ideas con las emociones. Y eso hacía Floreal, digamos, por mil motivos, probablemente por sus propias raíces anarquistas, digamos, Pero ¿dónde venía el dispositivo fundamental para construir los sanitaristas malditos, digamos? Viene fundamentalmente de dos raíces, digamos, del antiperonismo estructural, digamos, y también del macartismo. Y Floreal, por los dos motivos, era odiado. Digamos. Por ambos motivos tenía que quedar afuera del juego. Pero Floreal jugó, peleó, digamos, en todas las canchas, elegía las canchas donde quería jugar, y aparece claramente una etapa donde vos no sos nadie en el campo de la salud y de la medicina si no haces un manual. O sea, nadie, hasta los 70, digamos, ningún médico jamás había leído un libro, digamos, o sea, solo se leían manuales, ¿no? Y entonces aparece una guerra de manuales, digamos, el manual desarrollista de Abraham Sonis, digamos, y el manual de Floreal, ¿no? Con un nombre incitante, Medicina de la Comunidad, ¿no? Medicina de la Comunidad. Un libro que él después no quería totalmente reconocer, porque era un libro de alguna manera coescrito y había muchas cosas que él no terminaba de suscribir. Pero después ahí en el libro de Vampa cuenta que tuvo que reconocer, porque Videgain había leído ese libro, digamos. Entonces cuando en el primer ministerio, digamos, definitivamente él termina respaldando, digamos, y claramente, si ustedes leen en ese libro todavía hoy las definiciones de comunidad, hasta el día de hoy, y por Floreal, nosotros, digamos, ya no podemos decir
atención primaria a la salud sin decir salud comunitaria. Digamos, claramente, digamos, para aterrizar, transformar y repensar esa construcción de abajo para arriba, digamos, que Florial de alguna manera constituía. Hay un libro, digamos, que Florial, ya es de Florial, digamos, que es Teoría Social y Salud, que anda por aquí, digamos, y que claramente, yo diría fácilmente, como muchas otras cosas, adelanta 10 años, digamos, 10 años mínimo, digamos. Y además entra en un trayecto donde también hay otra cosa discriminatoria que vale la pena señalar, que se ve mucho en el contexto internacional. Claramente Ferrara debería ser considerado para la medicina social el equivalente de una Asa Cristina Laurel, digamos, ¿no? Que está acá citada además, en la generosidad de citar. Y fundamentalmente en el mundo internacional, la medicina social, digamos, argentina, no progresa más allá de la frontera fundamentalmente porque es muy difícil explicarle el peronismo al mundo. Es muy difícil explicarle el peronismo al mundo. Y eso le ha cerrado puertas de trabajos que deberían ser estudiados, incluso fuera de la Argentina, producidos por Florial. La producción de Teoría Social y Salud es anterior a la TAM 2. Ya la atención primaria está circulando por la Argentina, y Florial, como señalaba Dani recién, digamos, descubre lo que quizá después la gente de salud mental lo dice con todas las letras, digamos, ¿no? La fuerza del dispositivo, ¿no? Y después Foucault, que también citado por Florial precozmente, digamos, lo dice claramente, digamos, la ideología está en el dispositivo, digamos. No vayan a buscar la ideología en el discurso, la ideología está en el dispositivo. Y el dispositivo no es solamente, o quizá no es preponderantemente, la interdisciplina, que todos podemos fácilmente llenarlo la boca con la interdisciplina, sino la democratización de las relaciones interprofesionales, digamos, que es mucho más profundo que la interdisciplina. Porque ya sabíamos en aquel momento, el equipo de salud, digamos, con el liderazgo natural del médico, digamos, ¿no? Acá no hay ningún liderazgo natural, digamos, el liderazgo hay que ganárselo, digamos, en el territorio. Y la otra claramente del dispositivo es la forma de la construcción del espacio de escucha, del espacio de pasar la voz a la propia población. Y entonces Ferrara va a deconstruir lo que en definitiva, 40 años después, la OMS va a decir el sujeto natural de la atención primaria a la salud son los equipos de salud. Ninguna profesión. 40 años antes Ferrara no lo dijo, lo hizo, digamos. Y esto forma parte de esa lógica. Hay algunas cosas que son intimidades, muy interesantes porque Florial elegía sus enemigos, prolijamente, digamos, pero también sus amigos. Y yo soy, en cierta manera, y algunos que estamos acá, somos un poquito consecuencia de una amistad que está, de otro compañero que quedó un poquito relegado, digamos, en un diálogo permanente, yo diría casi semanal, que era el diálogo de Florial Ferrara con Carlos Bloch. Carlos Bloch va a crear, otro sanitarista maldito, digamos, Carlos Bloch va a crear una escuela de, digamos, un instituto de salud en Rosario, y creando ese instituto de salud en Rosario, comienza un diálogo permanente, a partir de los cuadernos médicos sociales de Rosario, otro, quizá la única revista de salud colectiva de la Argentina que se conoció, digamos, en todas las bibliotecas de América Latina. Y Florial, en este diálogo, en un momento dado, un grupo que Florial venía monitoreando, venía acompañando, liderado por Irene Guardia, le pide concretamente, le dice, Florial, ¿dónde tenemos que ir a estudiar salud pública? Y Florial le dice, a Rosario. A Rosario. Y claro, eran muchos. Y entonces empezó, por primera vez, digamos, el Instituto Lasarte va a hacer la maestría de salud pública en Buenos Aires, digamos. Nómade, andábamos en distintos lugares, en el Súter primero, después andábamos en la Casa de Santa Fe, y después, finalmente, digamos, en nada menos que en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Y por qué menciono, y casi voy cerrando por aquí? Porque verdaderamente
lo que se va a producir en este momento es casi increíble, digamos, porque en este juego de carambolas, en realidad, prácticamente, digamos, en estas maestrías se ha ido formando casi entero el equipo de salud pública de la provincia de Buenos Aires, de la cual en muchos casos uno tiene muchos discípulos que se han también convertido en nuestros maestros por todo lo que han hecho durante estos tremendos 2 años, digamos, una gesta sanitaria que, digamos, necesita varios años para ser contada. Florial también opinó directamente sobre lo que estamos discutiendo ahora. Y entonces uno le podría decir, Florial, denos una mano, digamos, para el tema del sistema. Quieren hacer un sistema integrado de salud, digamos, denos una mano. Y entonces, para entender quizá lo que los cubanos llaman el pollo del arroz con pollo, Florial dice, el sistema de pago por acto médico ha mostrado en la realidad, tanto en este campo de los prepagos gremiales como en otros, en que se encuentra en funcionamiento, que su destino final se encuentra casi indisolublemente unido a la sobreprestación de las prácticas y actividades de atención médica, cuando no también enlazado con una frecuente tendencia al crecimiento fraudulento de dichas actividades. Estos dos aspectos de las sobreprestaciones o crecimiento operativo de los recursos y posibilidades de la oferta y la inocultable expansión de dichos servicios, de la oferta en forma claramente fraudulenta por parte de sus prestadores, está siendo padecido no solamente por los sistemas de la seguridad social, representados por las obras sociales, sino también por los seguros de prepago, tanto comerciales como privados, como estos prepagos gremiales que las entidades profesionales describen como sistemas sin fines de lucro. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Orgulloso de estar en esta mesa. ¿Se van los dos? Bueno, sí, porque no quieren ser cómplices. Bueno, gracias Florencia, gracias chicos por invitarme, la verdad que para mí es un orgullo. Y quiero decirles, chao Nico, hasta mañana. Y la verdad, mi jefe. Quiero decirles que las complejidades de Florial no se pueden poner en una página. Las complejidades no solamente de la práctica, sino del pensamiento de Florial. Florial demostró varias cosas, además de las que ya dijeron mis compañeros, que no voy a repetir. Sabía que ellos se iban a referir más al tema sanitario. Yo no viví el ATAM2, estaba en Neuquén viviendo, porque me fui de Buenos Aires por un problema, para no contagiarme el saturnismo. El saturnismo es la intoxicación con plomo, así que intenté no adquirir esa enfermedad. Pero la verdad es que ya lo había escuchado nombrar yo a Florial, ni más ni menos que en la CGT de los argentinos. Lo había escuchado nombrar, yo estaba ahí militando, entre otras cosas. Y cuando volví a Buenos Aires, Florial empezó a enseñarme muchas cosas que como buen cirujano yo desconocía y médico del trabajo. Y nos hicimos bastante, muy cercanos. Y la verdad es que Florial demostró entonces que no hay gestión sin ideología y no hay ideología sin gestión. Miren qué sencillo es. Que si un funcionario asume y no está dispuesto a que lo echen al día siguiente, que no asuma. Y esto me parece que marca no solamente una conceptualización de esa complejidad filosófico-ideológica, sino que marca una actitud de vida de un proyecto militante de vida como era Florial. Porque él deja la función por esa estatura ética y moral que impone
ser coherente con su vida y con sus principios. Por eso dura tan poco. Por eso dura en un mundo que estaba entrando en una etapa del posibilismo, en una etapa donde pareciera que los valores y las virtudes se van degradando, y que Florial obviamente no iba a tolerar. Pero Florial tenía una ética revolucionaria que nos llevó a todos nosotros a estudiar filosofía, un poco a los empujones, porque nos decía, ¿quién puede ser buen médico sin un contexto filosófico que le dé base de sustentación a la humanidad que debe transmitir no solamente la proyección médico-asistencial y sanitaria, sino que además eso estaba íntimamente relacionado con aquello que tiene que ver con el ser social, no con el ser individual. Destruye el individualismo Florial en todas sus concepciones, tanto filosóficas como en su concepción sanitaria. Y esto a mí me impactó, porque un día me dice, vos no podés discutir conmigo. Me retó, era de mal carácter. ¿Te acordás? ¿Te acuerdas? Yo los conocí de chiquito. Me retó, me dice, bueno, ¿por qué? Y porque vos no leíste Baruch de Spinoza. Y es verdad, yo no lo había leído, Baruch de Spinoza. Así que me fui y lo leí. Por supuesto, al mes le dije, ya leí Ética y Política de Baruch de Spinoza. ¿Y por qué me decís eso? No sé, así se acordaba de lo que habíamos hablado. Pero era así de empujar los límites, como empujaban los límites de la vida, en esto que contaba Florencia, en un esfuerzo sobrehumano, incluso por sus limitaciones, pero que tenía esa dosis de coherencia en cada acto de su vida. Yo le decía hace unos minutos a Sasturán que iba a contar una anécdota que me encanta a mí contarla, porque un día me llama por teléfono Florial y me dice, ¿te puedo leer una cosa? Sí, claro, cómo no. ¿Qué es? Dice, es que mañana me van a dar un premio ¿cómo se llama esto? Esos premios que dan en las municipalidades, en la Municipalidad de La Plata, personajes ilustres. Entonces digo, bueno, léemelo, y me lo lee. Entonces cuando termina de leerlo, yo le digo, oíme Florial, ¿lo vas a leer antes o lo vas a leer después que te den el premio? Porque era una granada sin espoleta. Bueno, pero yo me di cuenta que me estaba pidiendo que la acompañe. Obviamente, si no, no me llamaba por teléfono. Así que la convoqué a Delia Puigros y a la compañera, a la viuda de Videgain, y nos fuimos los tres para allá. El Dardo Rocha estaba lleno de gente. Y todos los funcionarios con trajes brillosos. Viste que los trajes son 3 sueldos de cada uno de nosotros. Bueno, son trajes que brillan. Y ahí lo trajeron nosotros estábamos en la primera fila. Y Florial se sienta y le empiezan a hablar, ya con cara. Entonces dice 2 cosas que me llamaron muchísimo la atención. Dice, quiero decirles 2 cosas antes de empezar a hablar. La primera es que no voy a aceptar porque me he enterado de que John William Cook ha sido también nombrado personaje ilustre de La Plata. Por lo tanto, yo no puedo estar al mismo nivel que John William Cook. O a él lo nombran ilustrísimo, o yo no acepto este premio. Y en segundo lugar, les quiero decir desde dónde le voy a hablar, que es lo que deberíamos hacer todos. ¿Desde dónde hablamos? Y él dice, yo les voy a hablar de lo que soy. Soy nacionalista, peronista, socialista, latinoamericanista, revolucionario, carajo. Dice, porque sin el carajo nada sirve de nada. Es como la reafirmación de la palabra, en donde él ponía el énfasis en las definiciones de vida que iba encontrando. Claro, los funcionarios se querían tirar por la ventana, semejante. Bueno, después se mandó un discurso maravilloso.
Esta anécdota lo pinta de cuerpo entero, porque Florial, con quien hicimos incluso alguna experiencia política por allá, por el polo social, bien lo decías vos, que yo iba a hablar un poco más de política, porque ya ustedes temas sanitarios lo tocaron, y donde siempre en la política y en lo que tratábamos de traducir, en esas jornadas que vos debés acordar también con los psicólogos y los filósofos, de los sábados a la mañana, con mate, con bizcochito, donde hacíamos tormentas de ideas. Tormentas de ideas. ¿Era así o no? Así con Farinello también. Con Farinello creamos el Polo Social. Y esas jornadas maravillosas de sábado a la mañana, en el sindicato molinero, muchas de ellas, mi sindicato, no porque yo sea molinero, sino porque él trabajaba ya en ese momento como director médico de Capitanes de Ultramar. Así que tenía contacto con el gremialismo, sabíamos lo que pasaba en el gremialismo, sabíamos cómo venían las intrusiones de las prepagas en las obras sociales, la estábamos sufriendo en momentos de receso importante desde el punto de vista laboral, sabíamos que la pirámide de la seguridad social se basa en el trabajo y que sin trabajo se cae la seguridad social en todos sus aspectos previsionales, educativos y sanitarios, y desde ahí atacábamos con una identificación clara del enemigo. Porque siempre decía Florial, y yo lo comparto, que la identificación clara del enemigo en cualquiera de sus formas, porque el enemigo está siempre ahí, como decía siempre, como dijo Dani recién. Uno es como el cuento de la sábana corta, donde uno tira, aparece la cara del monstruo. Tira de la educación, aparece la cara del monstruo. Tira de la salud, aparece la cara del monstruo. Siempre está ahí. Tira de la economía, aparece la cara del monstruo. Bueno, la identificación del enemigo es lo que compacta el movimiento nacional y popular. Porque cuando se pierde el enemigo, empieza el canibalismo y empieza la destrucción interna del movimiento nacional. Lo cual no quiere decir que abandonemos el pensamiento crítico. De ninguna manera. No existe la militancia sin pensamiento crítico. Lo que también es verdad, que vivimos el movimiento nacional de liberación en nuestro país y en Latinoamérica como la conjunción de las fuerzas que tienen que ver con la capacidad de identificar al enemigo común y dar la lucha más allá de las contradicciones, compactando esas contradicciones en una nueva síntesis de lucha y no partiendo de la base de las contradicciones primarias. Mire si tendrán contradicciones primarias el movimiento nacional y popular en la Argentina, que conviven trabajadores y empresarios. Contradicción primaria más grande que esa no existe. Pero tienen un concepto de patria y un concepto de objetivos superiores que Florian lo supo identificar. Por eso entre la ética que muchas veces se manosea y que parece que es contraria, la recuperación contraria a la política, la recuperación de valores significa la capacidad, como hizo Florian, de llenar de utopía las mochilas militantes. Porque si no se llenan de utopía las mochilas militantes, el posibilismo y el carguismo hace que la militancia se transforme en una oficina de empleo. Y esto obviamente ha debilitado conceptualmente muchísimo en las últimas 5 décadas, porque si hay algo que planteó siempre Florian y que yo comparto y que estoy tratando de fortalecer, es que toda lucha tiene que ver con esa cara del monstruo. ¿Cuál es la cara del monstruo? El colonialismo. El colonialismo no es solo cultural, el colonialismo no es solo financiero o económico, el colonialismo en la Argentina y en Latinoamérica es un colonialismo institucional. Por lo tanto, el eje sanitario, pero que no es sanitario, sino que es un eje de construcción política de la comunidad organizada que plantea Florian, es un eje, es el único eje capaz de transformar la colonización institucional
en un Estado al servicio de las mayorías populares. Y esto me parece que es un legado también que desde la salud podemos hacer en forma permanente, porque no existe capacidad de derrotar al colonialismo si no hay un pueblo organizado. Y no existe capacidad de tener resoluciones parciales a los problemas sistémicos que hoy tiene la Argentina si no derrotamos al capitalismo. Entonces, si no derrotamos ese capitalismo, si no sabemos dónde está el eje de la lucha, si no sabemos que hoy el mundo, como siempre hablamos con Mario, con el cual nos conectamos mucho en la política internacional, el mundo está girando hacia el oriente, se están perdiendo 5 siglos de visión atlántica y colonial entre los tipos que dijeron tierra y los tipos que dijeron barco. Y los que dijeron tierra se quedaron con la historia y los que dijeron barco fueron eliminados. Por lo tanto, tenemos hoy el relato de Mitre instalado como el relato de los vencedores de Caseros. Nos amputaron la historia. Tenemos los billetes con animalitos y sin los personajes de nuestra historia. Y alguno me decía, pero estaba Mitre y estaba Roca. ¿Y quién no tiene un hermano degenerado en la familia? Alguien en la familia que no anda, siempre tenemos, pero eran nuestros, eran de nuestra familia. ¿Qué tengo que ver yo con una ballena? Bueno, por los kilos, por ahí, pero nada más que por eso. Entonces tenemos que ser capaces de retomar el camino de eso que el enemigo quiere arrebatarnos. Hasta la palabra libertad. Hasta la palabra libertad. ¿Existe la libertad individual? No, no existe. La libertad es una libertad comunitaria. Es una libertad que siempre está al servicio de la solidaridad social compartida. Esto viene no desde ahora, como estoy escribiendo un artículo, sino del Código Ur, 21 siglos antes de Cristo, y hasta el Código Hammurabi. Todas las sociedades tuvieron como eje, sobre todo cuando habla un mamarracho supremo, que donde existe una necesidad existe un derecho, porque si no hubiese estallado la humanidad y no hubiésemos pervivido hasta ahora. Y esto obviamente, no sé si Evita lo dijo, porque yo no encuentro la frase en ningún lugar donde Evita haya dicho esto, pero lo que estoy seguro que tanto Evita como Florial lo hicieron. Y eso me parece lo más maravilloso del legado de Florial.